Arratsaldeon, muy buenas tardes. Estamos encantados de estar una jornada más con todos ustedes. Tranquilitos, seguro que han comido. Oneguín, si todavía no lo han hecho o están en ello, les invitamos a acompañarnos en esta segunda parte del programa. Nuestra compañera Arantxa Sancho finaliza su jornada. Comenzamos nosotros también ahora con toda la información de salud, con toda la información política, cultural, que hay mucho. Hoy es el día, hoy es 20N, tiene muchos aniversarios a su alrededor. Nosotros lo que conmemoraremos al final del programa es el Día del Niño, así que un beso muy fuerte. Hay que felicitar a todos los niños, hay que hacerles la vida cómoda, hay que darles mucho cariño y mucho amor, y también en esta temporada de coronavirus, en esta fase de pandemia que se está prolongando. Ayer, reunión del ABI, no ha habido novedades, ya se lo anunciábamos. Las medidas van a ser las mismas, ni más restrictivas ni menos. Eso sí, se prolonga, algo que también era previsible, hasta el 10 de diciembre, pasado el puente de la Inmaculada. Lo anunciaba la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. Como venimos diciendo estos últimos días, observamos una tendencia descendente de la curva epidemiológica. Podemos concluir, por tanto, que las medidas establecidas en los sucesivos decretos están surtiendo efecto. Según el dictamen emitido por la Comisión Técnica del ABI, las medidas que pusimos en marcha han sido adecuadas y proporcionadas a la gravedad de la situación epidemiológica. La buena respuesta de la mayoría de la sociedad ha sido un factor decisivo para ello. Ahora la situación requiere prudencia. Prudencia a la hora de establecer medidas adicionales a las existentes. Consideramos que por el momento no es necesario aumentarlas. Y prudencia también para no rebajarlas. Hay que seguir cumpliendo las medidas preventivas establecidas. En este momento, pues, optamos por mantener las medidas establecidas por el decreto del Lehendakari de 6 de noviembre. El Lehendakari firmará mañana un decreto de artículo único por el que se prorrogan en los mismos términos el conjunto de medidas adoptadas en el anterior decreto 38/2020 de 6 de noviembre. El decreto será publicado mañana mismo en el Boletín Oficial del País Vasco y entrará en vigor el sábado. Efectivamente entra en vigor el sábado y el decreto ya ha sido firmado, porque esta comparecencia, este es el decreto, escasamente dos hojitas, porque en definitiva lo único que dice que cambia es que se prolongan las medidas restrictivas hasta el próximo 10 de diciembre, unas medidas que entran en vigor mañana sábado. Esto es lo acordado en la reunión del ABI, ya saben, la que preside el Lehendakari Iñigo Urkullu, con la presencia de los consejeros de los diferentes departamentos del Gobierno vasco, de los diputados generales de los 3 territorios históricos y de los ayuntamientos representados a través de EUDEL. Una reunión que viene celebrándose, que todas las semanas, que volverá a celebrarse todas las semanas. A ver si vemos imágenes precisamente de la reunión celebrada en la tarde de ayer. Como decíamos, hoy mismo el Lehendakari firmaba el decreto de artículo 1 con estas dos hojas por la que se prolongan en los mismos términos el conjunto de medidas adoptadas el 6 de noviembre, que de forma resumida decir que limita la entrada y salida de personas en el territorio de Euskadi, del entorno municipal donde cada persona tiene fijada su residencia, limita la circulación en horario nocturno a las 10 de la noche, esto es, a esa hora empieza el toque de queda, limita las actividades socioeconómicas a las 9 de la noche o cierra los establecimientos hosteleros. Yo no soy partidario del confinamiento domiciliario, pero es una medida que está ahí. Y es una medida que además yo planteé a nivel del conjunto del Estado, que merecía la pena tenerla siempre presente sobre la mesa,
si las circunstancias que estamos viviendo supusieran que la situación se agrava a tal punto, a tal extremos, que obligue a esta situación. Lo estamos viviendo en nuestro entorno más próximo, lo estamos viviendo en Portugal, lo estamos viviendo en Francia, lo estamos viviendo en Italia, lo estamos viviendo en Alemania, lo estamos viviendo en el Reino Unido. Bueno, yo creo que esto nos ha de tener también presente que cuanto más disciplinados y disciplinadas seamos en el cumplimiento de las medidas que hasta ahora están vigentes, menos riesgo tendremos de tener que llegar a otras medidas más extremas, que yo por lo menos no quiero, no deseo. Yo los plazos que me he manejado por ejemplo, este próximo mes de diciembre, lo que es superar el puente de la Inmaculada de la Constitución, es dar finalidad también al cuatrimestre académico, cuatrimestre escolar, es superar también las Navidades para entrar el año que viene, en el mes de enero, después de las fiestas navideñas, que van a ser absolutamente distintas, y esto, reitero, por respuesta a la pregunta, todas y todos hemos de ser conscientes de que no pueden ser como siempre han sido, como habitualmente o anualmente hayan podido ser o hayamos tenido por costumbre. Tenemos que ser conscientes también de lo que es ese esfuerzo, además de las medidas que hasta ahora he explicado, el esfuerzo también en contener nuestra vida social, de encuentro social, en los grupos llamados burbujas. Identificar bien lo que es el número de 6 personas que forman parte de esa burbuja familiar o 6 personas de contacto más habitual en lo que es la burbuja social. No pensar que los grupos de 6 personas son hoy uno, mañana otro, pasado mañana otro grupo de otras 6 personas diferentes, sino identificar bien cuáles son los grupos de 6 personas en ese concepto de burbuja social y burbuja familiar. Bien, ya le han escuchado al lehendakari Íñigo Urkullu. Recapitulamos algunos de los argumentos que esgrimían esta intervención. Primero, no es partidario del confinamiento domiciliario. Ahora, la medida siempre estará ahí. En principio, lo que se ha aprobado ha sido prolongar las medidas actuales y esta sería una opción última. El plazo, un plazo que se está dando él, diciembre, superar este puente, el puente de la Inmaculada, superar las Navidades y entrar en el mes de enero con una disminución de casos. Si ahora está en 700 casos, que bajen a 300, con una tasa de 60, una tasa acumulada de 60, que viene a ser lo de los 14 días por cada 100.000 habitantes. ¿Y dónde está situada a fecha de hoy, en noviembre, esta tasa? En 780. Por tanto, atentos, quiere que se baje a una tasa de 60. Por eso, también hacía esa alusión a los grupos, a las reuniones de 6 personas, que viene a ser, y lo vamos a comparar con lo de los niños en los colegios, grupos burbujas. El que podamos reunirnos con 6 personas no quiere decir, y lo explicaba él, hoy con estas 6, mañana con otras 6, el sábado con otros 6, sino que intentar que siempre sean los 6 mismos. De esta forma se evitarían contagios por no estar con personas diferentes. También ha hecho una alusión y ha sido al tema de la vacuna de la gripe, porque los resultados están siendo muy buenos. Ahora escucharemos también a Fernando Simón en unos minutos. Hay, comparado con otros años, muchos menos contagios de la gripe estacional, también, ojo, gracias a la mascarilla, y porque muchas personas, tanto las de grupo de riesgo como sanitarios, como profesores, se están vacunando de la gripe. Esto lo que se ha hecho, pero todavía ha situado, y en esto vuelvo a la consejera de Salud, Gochone Mora, que estamos en el nivel 5 y que es un riesgo máximo de transmisión. El escenario 3 del plan de contingencia en las UCIs. También no estamos en colapso, pero es un nivel 3. Y se quiere concienciar a la gente, a nosotros, a los ciudadanos. Vamos a intentar cumplir todas las normas que nos han marcado, y para eso han diseñado una campaña.
todas las instituciones vascas, nos hemos unido para volver a apelar a la responsabilidad individual y colectiva. Queremos combatir con esta campaña posibles situaciones de relajación y recordar que esta enfermedad nos puede llevar al hospital, a la UCI y a la muerte. La campaña recoge imágenes de una UCI de Osakidetza. Son reales. El mensaje es claro. Manos, mascarilla, distancia. Todas y todos sabemos cómo evitarlo. Cuando diga Aritz, ¿vale, chicos? Las sábanas ayer. Una, dos y tres. Cuidado la cánula. Manos, mascarilla, distancia. Y esas son las imágenes que aparecen en esta campaña, imágenes reales de una UCI. Lo que se pretende es concienciar, igual hasta de la manera más dura de la que mejor podamos entender, que no juguemos. Que no juguemos, el COVID está ahí y los contagios, los están viendo, también están ahí. Ayer, y nos vamos a Madrid, el coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, comparecía. Ya saben que tiene 2 comparecencias semanales, el lunes y los jueves por la tarde. Los mensajes, no hay novedades, o sea, básicamente son los mismos. Nosotros hemos extraído 2 que nos parecen de interés y ambos también recurrentes. Uno es el tema de la Navidad y sobre el tema de la Navidad lo que dice es que la semana que viene hay un plan que se va a conocer entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para ver qué se decide, qué se hace para que podamos disfrutar de la Navidad, pero asegurándonos la salud. En cualquier caso, el mensaje también siempre es el mismo. Esta Navidad va a ser diferente. Bueno, en cuanto a las recomendaciones relacionadas con la Navidad, el grupo se constituyó recientemente, están elaborando un documento. Yo creo que tendremos un borrador con información que se pueda difundir a partir de la semana que viene. En el Consejo Interterritorial de la semana que viene, en principio, la intención es presentar ya un primer borrador de ese documento. Va a tardarse todavía en tener una versión final, pero no lo puedo garantizar. Depende un poquito de cómo evolucione el trabajo de este grupo. Ahora mismo no sería prudente dar mucha información al respecto. Hasta que no esté el documento no puedo decir exactamente lo que va a incluir, porque hay muchos expertos, grupos, sociedades, etcétera, trabajando y es difícil. Pero sí que es cierto que hay una serie de aspectos muy concretos relacionados específicamente con las Navidades que se tienen que considerar. Tenemos todas las fiestas pre-Navidad de empresas, de colegios, de grupos de amigos, etcétera, que se tienen que regular y buscar la manera de que no tengan un impacto en la transmisión. Tenemos las reuniones familiares masivas, que tenemos que buscar formas de evitar que todo esto tenga un impacto. Tenemos todos los estudiantes que vuelven a su casa, todos los que están desplazados. Tenemos todas las personas que están en las residencias de ancianos, que en Navidad normalmente vuelven a sus domicilios, aunque sea por unos días, y que pueden exponerse a riesgos importantes. Tenemos la cabalgata de Reyes. Es algo que hay que también valorar, qué impacto puede tener y si realmente merece este año realizarla. Son todos estos aspectos los que el documento va a trabajar junto con otros más, que ahora mismo no tengo yo presentes. Y yo creo que son aspectos muy específicos de la Navidad, que no son aplicables a otros puentes, a otros periodos festivos, y que al ser tan específicos se tienen que tratar de forma específica. Como ve, no es que tengan que hacerse más medidas restrictivas generales, son medidas muy concretas para situaciones muy concretas. La Navidad, ¿por qué preocupa? Pues por 2 cuestiones. Por el tema de las reuniones familiares. Vamos a estar grupos de más de 6 personas, pero claro, quien dice, contigo si nos reunimos, nosotros nos quedamos en casa, es que es muy complicado.
De todas formas, reiteran el mensaje que la Navidad hay que planteársela de forma diferente. Igual si hay que quedarse en casa y comer un huevo frito con patatas fritas, pues estupendo. Por una parte, el tema de las reuniones familiares y por otra parte, por el tema de la movilidad. Claro, hay muchos estudiantes, los tenemos aquí, por ejemplo, en las universidades de Deusto, en la UPV, en Leioa, que proceden de otras comunidades autónomas. Claro, llega la Navidad y se van a desplazar, se van a mover. Quizás aquí han dado positivo, pero no se han hecho la prueba PCR. Llegan a sus casas, llegan a su comunidad y al revés, ojo, que también hay gente de aquí que está estudiando en Madrid o está estudiando en Salamanca, por poner un ejemplo. No se han hecho las pruebas, vienen aquí y puede contagiar. Vamos a intentar ser cautos. De todas formas, como les digo, luego escucharemos también, porque ya el martes con toda probabilidad habrá nuevos avances y nuevas informaciones en torno a las medidas a tomar en Navidad. Estamos en un vilo, bueno, pero bueno, la responsabilidad es de todos. Dicho lo cual, vamos un poquito a conocer los datos de los contagios en las últimas 24 horas aquí en Euskadi. A título general, decir que registramos en Euskadi la tasa de positividad más baja en un mes. Se ha situado en el 6,5%, lo que confirma la tendencia a la baja. De hecho, en el día de ayer se hicieron 14.391 test diagnósticos, de los que 935 fueron positivos. Por territorios, 109 en Álava, 412 en Vizcaya y 407 en Guipúzcoa. Además, 7 personas han dado positivo, 7 personas con residencia fuera de Euskadi. Sobre la situación en los hospitales, en el día de ayer, 62 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 135 personas con COVID. Respecto a la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, decir que respecto a los grupos de edad, la mayor tasa, situada en 826, está en el colectivo entre 19 y 39 años de edad. Vamos ahora a ver cómo se están portando nuestros municipios. Ortuella, como ven, ha salido ya de la zona roja. Empezamos, como solemos hacerlo siempre, por el resto de localidades. Amorebieta, 2 nuevos positivos. Balmaseda, 1. En Basauri, 10. 2 nuevos positivos en Berango. 1 en Derio, 17 en Nermua. Bueno, una tasa bastante elevada. 4 en Echevarri, 5 en Galdacao, 2 en Gorliz, 4 en Güeñes, 8 en Lekeitio, 4 en Munguía, 7 más en Sopela y 3 en Zaya. Nos vamos con nuestros municipios. En la capital vizcaína hay 134 nuevos positivos, en Baracaldo 43, 17 en Sestao, 13 en Portugalete, 18 en Santurchi, 3 más en Trapagarán, 1 más en Ortuella, que como decimos abandona la zona roja, 2 en Abanto y Ciérvena, 1 en Musquis, 0 en Ciérvena, muy bien Ciérvena, toda la semana sin positivos, 8 en Erandio, 15 en Leioa y finalmente 26 nuevos positivos en Guecho. Completamos la información con la situación en las residencias vizcaínas. 117 personas que viven en residencias han dado positivo, 28 están hospitalizadas. Respecto a las personas trabajadoras en estos centros sociosanitarios con positivo confirmado, son 114. Hay 9 residencias afectadas, o sea que presentan personas con COVID-19, 24 en Domus de Miraflores, 20 en Anay Cantero 2 de Bilbao, en la residencia de Carranza Nuestra Señora de los Desamparados 16 más,
en Oispe Munitíbar 19, 14 en Baracaldo, en la Residencia Vitalita Santa Teresa, 11 en Indautxu-Gurena de Bilbao, 17 más en Olimpia, también en Bilbao, en Begoña Coama 4, también en Bilbao, y en Conde Aresti, también de la capital vizcaína, 2 más positivo. En lo que respecta a la unidad sociosanitaria de Virgineche, donde se atienden casos de infección por coronavirus, actualmente acoge a 88 personas, de ellas 41 son personas usuarias de la red de centros residenciales y 47 personas en situación de fragilidad que están realizando la cuarentena aquí en este centro de Virgineche tras su ingreso hospitalario. Del mismo modo, en la unidad especializada de carácter sociosanitaria de UMBE, donde se atienden a casos de infección por coronavirus, acogen a 23 personas, 6 de ellas son usuarias de la red también de residencias y 17 personas en situación de fragilidad. En las últimas horas ha fallecido una persona usuaria de residencias por COVID-19 y se han curado 14 usuarias de residencia. En comunicación gráfica lo hacemos todo con mucho arte. Somos Copygraph. Copygraph, expertos en impresión, cartelería digital en todos los formatos, flyers, catálogos, libros, lonas, vinilos, lienzos. Expertos en diseño, papelería comercial, catálogos, murales, carteles. Expertos en rotulación, vehículos, escaparates, stands, señalización. Expertos en accesorios para la comunicación, rollers, plegables, stand móviles. Copygraph en Avenida Libertad 29, teléfono 94 438 1000. Te estábamos esperando. En el Centro Teringel Belleza hemos dado soluciones estéticas desde hace más de 40 años a cualquier problema de estética. Sin cirugía, sin agujas, tratamientos faciales, tratamientos corporales, láser definitivo e indoloro, micropigmentación. En Teringel Belleza te esperamos para tratarte de forma única. Teringel Belleza en Baracaldo, en calle La Virtud 2, entre planta. En la charcutería de Jota llevamos más de 30 años seleccionando productos ibéricos de gran calidad. Por eso, tanto nuestros clientes de tienda como grupos de trabajadores de empresas confían en nosotros a la hora de realizar sus compras durante todo el año, y aún más en estas fechas. Además, a colectivos y empresas de toda Vizcaya les ofertamos el servicio a domicilio. La charcutería de Jota. Estamos a tu servicio en el Mercado Santiago Apóstol de Arteaga-Beitia, en Baracaldo. Nos vamos un momento al Congreso de los Diputados. Ayer recibieron cumplida información de los temas que se debatieron y se aprobaron. Uno de ellos, la reforma de la ley educativa, también llamada Ley CELA, la LOMLOE. Y la otra, que es la que va a centrar los próximos minutos, es la reforma del Pacto de Toledo. Vamos a ver el momento de la votación de esta reforma, que fue aprobada con 262 votos a favor, 2 en contra y 78 abstenciones. Votación del informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo aprobado por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Votamos el informe de la Comisión. Comienza la votación. Presentes 102 más 240 votos emitidos telemáticamente, sí 102 más 160 votos emitidos telemáticamente, no 2 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 78 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el informe de la Comisión. Esta era la votación, los aplausos finales, pero nosotros lo que queremos saber es qué significa esta reforma del Pacto de Toledo, y para eso le hemos llamado a Joan Encuñat, de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Joan, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Arratsaldeon. Muy bien, gracias. Bueno, ya lo has visto, se aprobó ayer esta reforma del Pacto de Toledo. ¿Qué significa? ¿A partir de ahora qué? ¿Se abre una fase nueva? Bueno, lo que significa que se haya aprobado por tan amplia mayoría, en primer lugar, es que se ha visto reconocido en una parte importante los 3 años de movilización, de lucha y de duro trabajo de tantas plataformas, movimientos de pensionistas y en defensa del sistema público de pensiones. Porque el Pacto de Toledo ha incorporado en parte algunas de las reivindicaciones, por ejemplo, el volver a revalorizar las pensiones según el IPC. Y esto es gracias a la movilización y el trabajo de todo el movimiento en defensa de las pensiones. Creo que todas las plataformas, todos los movimientos deben sentirse orgullosos y ser conscientes de que es posible conseguir cambiar las cosas con movilización, con unidad y persistiendo para, en este caso, el proceso en el que se ha dado esta pelea, que es la de recuperar lo perdido. Se había perdido la revalorización según el IPC y se ha conseguido que se vuelva a incluir. No solo eso, hay más reivindicaciones y además hay sobre todo una toma de posición explícita en el preámbulo del informe del Pacto de Toledo que hace referencia al compromiso a no aceptar reformas que pongan en cuestión el carácter público de reparto equitativo, su carácter solidario, intergeneracional e intrageneracional del sistema público de pensiones, su propia gestión de naturaleza pública. Todo eso está como un compromiso explícito y lo que yo creo es que se abre ahora una etapa en la que debemos desarrollar esa unidad, ampliarla para conseguir que se blinden las pensiones en la Constitución y, por lo tanto, esa naturaleza pública se prohíba explícitamente que se pueda privatizar. Esto es desde la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones por donde creemos que deben ir las cosas y por donde una mayoría de la población creemos que apuesta. Sobre todo porque conocemos qué ha pasado en el pasado. Hemos visto cómo recomendaciones del Pacto de Toledo se las ha saltado el Gobierno en un momento determinado o cómo las voluntades o las intenciones se quedaban solo en el papel, ¿no? Entonces, creemos que es un paso muy importante. Felicitamos a la presidenta del Pacto de Toledo, a los miembros del Pacto de Toledo, los presentes y los que han estado trabajando durante estos años por el éxito conseguido y también por la voluntad y por el compromiso que aparece reflejado en él. Pero creemos que es el momento de desarrollar esa unidad para blindar las pensiones en la Constitución. Sí, perdona. Sí, no, otro de los aspectos que viene recogido en esta reforma del Pacto de Toledo es la subida de las pensiones siempre que se apruebe el presupuesto del 2021, que parece de alguna forma que va encaminado, que es la subida del 0,9% en términos generales y un 1,8% en las pensiones no contributivas. ¿Es una subida suficiente? Yo no sé si cómo la valoráis o si pedís ya un aumento de la pensión mínima. A ver, todo lo que sea mejora de las pensiones es una buena noticia. Antes te iba a plantear precisamente, o iba a insistir precisamente en lo que supone estas resoluciones del Pacto de Toledo, en la parte en la que reconocen algunas de las reivindicaciones del movimiento de pensionistas, lo que supone como éxito. Entonces, el hecho de que se plantee la subida de las pensiones también es un éxito, es decir, no se puede entender todas estas propuestas que van a mejorar las pensiones al margen de la movilización del movimiento de pensionistas. Entonces, esto es importante no perderlo porque sacar la conclusión de que tanta movilización, tanto empeño, tanta organización no sirve sería una conclusión totalmente equivocada. Hay que alentar, de nuevo felicitar, agradecer a todos los pensionistas y a toda la ciudadanía que se ha movilizado, porque no solo las resoluciones del Pacto de Toledo, sino que esta subida de las pensiones también es gracias a ellos. Es gracias a la gente que dedica de forma desinteresada su tiempo de vida para pelear por el sistema público de pensiones, ¿no? Desde luego,
podríamos poner encima de la mesa las diferentes reivindicaciones que desde los diferentes sindicatos, desde los diferentes agentes sociales, plataformas de pensionistas, están exigiendo pues, mayores subidas y diferentes medidas para las pensiones mínimas, para las no contributivas, para las prejubilaciones, etcétera, ¿no? O sea que no podemos decir que el movimiento de pensionistas se tiene que dar por satisfecho, pero todo lo que sea mejora de las pensiones es bueno y además tiene que servir para comprender y para tomar más conciencia de la necesidad de cambios estructurales, ¿no? Que no dependan de los acuerdos puntuales del Pacto de Toledo, digo puntuales, que se dan ahora, pero que bueno, pueden cambiar si cambia la correlación de fuerzas políticas, sino que todo esto esté refrendado por la Ley de Leyes y por la Carta Magna. Primera conclusión, las movilizaciones, por tanto, de los pensionistas, a pesar de lo que se ha aprobado, van a continuar. Bueno, eso lo decidirá cada movimiento y cada plataforma. Nosotros, desde la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, sí que podemos decir que tomamos esta felicitación al Pacto de Toledo por la unidad, por la amplia unidad alcanzada, lo tomamos como un punto de partida para hacer un llamamiento a continuar desarrollando esta unidad y ampliando esta pluralidad de posiciones ideológicas, es decir, de los diferentes unidos por una causa común, para blindar las pensiones en la Constitución. No solo es que las movilizaciones van a continuar, sino que no tendría sentido todo esto si no continuamos recabando apoyos y sumando sectores diferentes para que en la Constitución, en un momento tan delicado como el actual, se recoja de forma explícita la prohibición de privatizar las pensiones y se transforme en una obligación constitucional la revalorización de las pensiones. Es decir, que no tendría sentido que no insistamos ahora más que nunca en dotarnos de este candado constitucional que proteja nuestras pensiones, sobre todo porque el momento de crisis en el que nos estamos enfrentando y las determinadas declaraciones que hemos escuchado preocupantes en los últimos meses por parte de algunas instituciones nos hacen prevenirnos a todos los demócratas de que en ningún caso las pensiones privadas puedan ocupar el espacio que le corresponde a las pensiones públicas. Y para prevenirse lo mejor es poner todos nuestros esfuerzos en que esto quede cerrado constitucionalmente, ¿no? A través del WhatsApp de la tele me han formulado preguntas que, si te parece, Joanen, yo te voy a trasladar. Por ejemplo, a la hora de fijar la cuantía de la pensión, según esta reforma, se mantienen los 15 años, pero hay variación respecto a lo que venía recogiéndose antes y, en cualquier caso, beneficia al futuro pensionista. A ver, no se ha variado el cálculo de la pensión. Una de las cosas que se ponía en duda o que podía generar dudas era que se extendiera la necesidad para calcular la pensión, que se extendiera toda la vida laboral. Ahora mismo lo que se habla es de 25 años, pudiendo elegir el tramo de los mejores años para calcular la cuantía de la pensión. Esto es lo que incluye el Pacto de Toledo. Entonces, en un aspecto es una buena noticia que no se abra la posibilidad que se amplíe toda la vida laboral, lo que significa una pérdida de una reducción de la cuantía de la pensión. Desde luego sería mejor que se redujera el tiempo y que se pudiera elegir qué años para poder calcular la pensión, porque eso mejoraría la cuantía de la pensión. En este sentido, lo que ocurre, el problema es que entramos en aspectos técnicos hay diferentes posiciones entre las organizaciones y que todas ellas lo que sí que les une es el buscar, aunque sea con todos los matices o diferencias, el buscar las mejores condiciones para las pensionistas. Nosotros lo que sí que podemos decir desde la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones es que lo que no aceptamos es la premisa de partida de que haya que discutir o jugar técnicamente con estos años para el cálculo de la cuantía de la pensión, porque las pensiones son insostenibles. Nosotros dejamos a los técnicos y a los especialistas que puedan debatir esto, promovemos además, alentamos que haya este debate y por lo tanto que los expertos puedan debatir sobre qué es lo mejor,
pero lo que no aceptamos es que se haga porque las pensiones son insostenibles. Las pensiones son sostenibles, en primer lugar, en cuanto hay voluntad política para que lo sean y en cuanto se le aplica el mismo criterio que se le podría aplicar a cualquier otra cuestión que sea de primer rango, como en alguna ocasión he mencionado el pago de la deuda o como puede ser cualquier otro gasto estratégico del Estado. Solo que el papel que en este momento ocupan las pensiones en la Constitución impide que se le pueda considerar como algo estratégico y estructural. Esto es lo que tiene que cambiar. Y aprovecho para recordar que las pensiones, aunque mucha gente no se lo crea cuando lo escuche, actualmente no están consideradas ni como un derecho en la Constitución. Esto es lo que tiene que cambiar. Luego hablamos de esta campaña del candado de las pensiones que lleváis adelante pidiendo esta reforma de la Constitución para que recoja dentro de la Constitución este derecho, aunque venga, como decía la ministra, me parece en el debate recogido en el artículo 41 y 50, la regulación de las pensiones. Pero, a ver, se mantiene el sistema de reparto. ¿Eso os gusta? Sí, claro, eso es una de las cuestiones que incluye el prólogo del Pacto de Toledo, que no solo se mantiene, sino que de forma explícita, de forma explícita se introduce el compromiso de no permitir ninguna reforma que cambie el carácter y que cambie la naturaleza del sistema, tanto en cuanto al reparto, en cuanto al carácter de solidaridad intergeneracional e intrageneracional, que cambie su carácter de equitativo y también de gestión pública y de naturaleza pública del sistema. Todo eso está recogido en el preámbulo y algunos elementos más, como la necesidad de sacar de la caja de las pensiones todo lo que son gastos que no son estrictamente que le corresponden a las pensiones. Es un compromiso que es un muy buen punto de partida y que hay que tener en cuenta que la unidad que se ha alcanzado en torno a eso expresa, en fin, la contundencia con la que se ha convertido la naturaleza pública del sistema de pensiones en patrimonio y en cultura en nuestro país, independientemente de cuál es la posición ideológica de la organización o de su proyecto. Solo se han quedado fuera algunas organizaciones con la abstención y que algunas su abstención la han manifestado como que se abstenían pero que era un voto negativo, y es una minoría dentro del Parlamento. Por lo tanto, eso da una fuerza y una confianza en que lo que sí que necesitamos es que eso se transforme, ahora refleja esa unidad que existe en la sociedad y lo que tenemos es que transformarlo en una ley definitiva, ¿no? En un cambio definitivo. Y si todo este dinero sale de un fondo de reserva cuya cuantía está disminuyendo, ¿es posible que se acabe y por lo tanto no haya dinero para las pensiones? Lo que pasa es que una cosa es la hucha de las pensiones y otra cosa es el dinero, digamos, que a través de las cotizaciones van para pagar las pensiones. Entonces, son dos temas diferentes. Sería un tema un poco más largo o propio para incluso una entrevista entera, hablar qué es lo que ha pasado con la hucha de las pensiones. Entonces, desde luego, la hucha de las pensiones... Que se ha sacado dinero. Sí, claro, pero no tenía que haberse vaciado, no se tenía que haber quedado sin dinero, entre otras cosas, porque si lo que dotamos es al sistema de una garantía o de una obligatoriedad, de mantenerlas con la suficiente fortaleza para que no puedan perder espacio, para que no se puedan producir procesos de deterioro que pudieran facilitar o que pudieran abocar en una privatización total o parcial, y además es una obligación constitucional que no puedan perder poder adquisitivo. En el momento nosotros, cuando insistimos tanto en este punto único que nos une a todas las organizaciones de la MERP, del blindaje constitucional, es porque generaría un mandato para todas las administraciones y para todos los gobiernos que es inapelable y que no se podrían saltar. Solo por poner un pequeño ejemplo, cuando se habla del poder adquisitivo y que el movimiento de pensionistas insiste tanto en que sea el IPC real, no el IPC, sino el IPC real, es decir, hablar de que no se pierda poder adquisitivo de forma efectiva, de forma real,
pues significa que muchas veces a lo mejor una subida de tasas en un municipio o una subida de los impuestos en una autonomía, en fin, no afecta al poder adquisitivo de conjunto, pero sí afecta parcialmente en un territorio. Si tú conviertes en una obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo, lo que obligas es, como mandato para todos los gobernantes a todos los niveles del Estado y de la Administración, que en ningún caso, ninguna medida que se aplique pueda significar una pérdida de poder adquisitivo. Se puede estar a favor o en contra, pero yo creo que la mayoría de la gente está a favor. Pero porque a veces nos dicen, bueno, esto convertiría a los pensionistas en unos privilegiados, ¿no? Porque las medidas no les afectan igual que a los demás. Efectivamente, lo que queremos es que cuando uno llega al final de su vida entre en otro rango, en un rango de tranquilidad merecida, porque toda la sociedad se vuelca en protegerle, ¿no? Entonces, este es el tema fundamental. Luego, por otra parte, en respecto a las pensiones, pues lo que a veces, bueno, es que el sistema se va a quedar sin dinero. Pues bueno, también depende de la voluntad y de las medidas que se quieran tomar. Yo, a veces hemos puesto un ejemplo que ponen varios economistas, que es si en los años 40 o 50, cuando se produjo un movimiento de migración del campo a la ciudad, se hubiera dicho que el campo se quedaba sin fuerza de trabajo, sin mano de obra, y que por lo tanto la producción agrícola iba a desaparecer, pues cualquiera se hubiera reído, porque hoy en día lo que tenemos es muchísima más producción agrícola que teníamos entonces, porque por decirlo así, cada unidad productiva, cada trabajador produce mucho más de lo que producía antes gracias al desarrollo científico-técnico. Entonces, hablar de que las pensiones son insostenibles, hay un debate que se puede dar, pero lo que no se puede dar es, por supuesto, como se ve ahora, y nos lleva a escuchar a instituciones llamando a privatizar las pensiones o llamando a reformarlas para convertirlas en una pequeña dotación asistencial. Eso no lo podemos permitir. Tener en cuenta que en nuestro país el índice de sustitución es el 80%, es decir, uno cobra en su pensión el 80% de su salario. En países como el Reino Unido se cobra el 40% del último salario. Entonces, creo que tenemos que protegerlo y blindarlo para que el gobierno se vea obligado, por voluntad o por obligación, pero que se vea obligado o por necesidad, pero que se vea obligado a que no se pueda degradar ni privatizar el sistema público. Y esa palabra blindaje es la que da nombre también a la asociación que representa Joan, el Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, con 350 organizaciones adheridas y con una campaña de la que hablamos en su inicio, que es la del candado de las pensiones, que como hemos visto y luego podrán ver también nuestros espectadores, se han sumado representantes políticos, instituciones, escritores. ¿Cómo valoráis el desarrollo de esta campaña, el candado de las pensiones, y cuánto tiempo más va a continuar? Bueno, lo valoramos como extraordinario y desde luego pensamos que va a durar el tiempo que sea necesario para conseguir blindar las pensiones en la Constitución, ¿no? Nosotros somos conscientes de que esto no es algo fácil, que es difícil, por varias razones, no porque haya oposición, sino porque es mucho trabajo y cuesta esfuerzo reunir el consenso, la unidad y la unidad con la pluralidad en un país muy plural como el nuestro, para que se pueda reformar la Constitución en ese punto, ¿no? Y al mismo tiempo tiene entre comillas, la sencillez que nos ha demostrado la experiencia. Hemos visto cómo la Constitución se reformaba en agosto, en pleno verano, y con una decisión basada en una mayoría en el Congreso. Por lo tanto, es algo tan fácil y tan difícil. O sea que nosotros extenderemos la campaña y seguiremos trabajando hasta conseguirlo, ¿no? Al mismo tiempo, lo que estamos satisfechos es de que lo que se manifiesta es cada vez mayor apoyo y cada vez más sectores que consideran que es una necesidad social, que se ha convertido en una necesidad social. Nosotros hemos escuchado a veces opiniones o valoraciones en torno a la situación que tienen las pensiones actualmente en la Constitución, ¿no? Ahí nos parece fundamental que haya un debate y que sea amplio, pero lo que sí es objetivo es que las pensiones no están consideradas un derecho en nuestra Constitución.
y entraremos en una nueva etapa democrática en nuestro país el día que consigamos que las pensiones sean consideradas un derecho fundamental, además no solo un derecho, sino un derecho fundamental, y sean un derecho fundamental que impida que las pensiones puedan ser privatizadas, es decir, que se prohíba explícitamente la privatización. Para otras cosas hoy en día es cultura generalizada, es decir, para cualquier cuestión que se considere una libertad, pues está prohibido el que se pueda atentar contra libertades de derechos fundamentales, y eso es lo que tiene que pasar con las pensiones. La respuesta ha sido extraordinaria y esperamos estamos seguros de que va a seguir siéndolo. Hemos recibido apoyo de presidentes autonómicos, de alcaldes, de decenas de municipios, de concejales, de grupos de muy diferentes signos, aparte de las organizaciones y cada vez más organizaciones que se están sumando a la campaña, y de plataformas y, por supuesto, de ciudadanos. Pero la respuesta lo que nos está indicando es que la conciencia y el convencimiento de que es necesario un candado constitucional para nuestras pensiones está alcanzando cada vez una fuerza mayor, y creemos que no está muy lejos el día en que podamos iniciar un debate ya de rango institucional para caminar en esa dirección. Pues adelante con esas peticiones, como siempre comentamos, es por el bien de los pensionistas y por el bien de los trabajadores en activo, que luego terminaremos siendo pensionistas. Conclusión, el Pacto de Toledo está vivo y las peticiones que se hacen desde colectivos como la Mesa por el Blindaje de las Pensiones están siendo aceptadas, deben ser aceptadas por nuestros responsables políticos. Te voy a dar las gracias por este tiempo que nos has dedicado, Joanen, y además vamos a emplazar a nuestros espectadores a ver algunos de los testimonios de apoyo que vienen recogidos en esta campaña que es la que habéis puesto en marcha y que recoge pues dirigentes políticos como el presidente, por ejemplo, de la comunidad colindante, Miguel Ángel Revilla, en Cantabria, como de escritores y deportistas. Un beso muy fuerte, muchas gracias, Joanen. Gracias a vosotros. Yo también quiero ponerle el candado a las pensiones. En un momento de dificultad como el que estamos viviendo a causa de esta maldita pandemia, que además se está cebando con especial crudeza con quienes tenemos más edad, toda la sociedad debe volcarse para asegurar el bienestar y la calidad de vida de los más mayores. Las pensiones han sido el único sostén de muchas familias en los tiempos de crisis, y lo van a seguir siendo en estos tiempos tan complicados. Por eso es importante que blindemos las pensiones en la Constitución. Me sumo a la campaña El Candado de las Pensiones, solicitando que estén blindadas en el ámbito constitucional, para que estén protegidas como un derecho fundamental que nos va a beneficiar a todas y a todos. Apoyamos el blindar las pensiones, y lo hacemos porque se trata de un derecho ciudadano y se trata de consolidar la conquista social que supuso la existencia de pensiones para los trabajadores y trabajadoras de este país. Quiero dar mi apoyo a la campaña de la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones. Ahora, más que nunca, es necesario blindar las pensiones en la Constitución. Soy Enrique Maya, alcalde de Pamplona, y quiero que este mensaje sirva para apoyar la campaña de la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones. El govern municipal de l'Ajuntament de Crevillent pel blindatge de les pensions. És un dret. El govern municipal de Crevillent pel blindatge de les pensions. Queremos adherirnos a esta propuesta de la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones, que piden que la Constitución sea reformada de manera de que nunca puedan ser privatizadas las pensiones. Quiero dar mi apoyo a la campaña de la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones. En estos momentos es cuando es más necesario blindar las pensiones dentro de la Constitución por nuestro futuro. Doy mi apoyo a la campaña de la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones, porque ahora más que nunca es necesario blindar las pensiones en la Constitución. Las pensiones son la primera línea de defensa en situaciones de crisis como la actual. Por eso hay que blindarlas en la Constitución y que no se puedan ni recortar ni privatizar. Que las pensiones sean un bien y un derecho permanente y estable, y para eso es fundamental que no cambie ante el gobierno de turno.
y para eso es clave que esté en la Constitución. Llena tus balcones, los escaparates, los tablones de tu centro de trabajo de candados para cerrar bien las pensiones y que nadie pueda recortarlas. Ahora más que nunca es necesario blindar las pensiones en la Constitución. Yo también quiero un candado para las pensiones. Me dirijo a todos vosotros, no con el apoyo, sino pidiendo el compromiso de todos y cada uno de nosotros para que nuestras pensiones sean blindadas en la Constitución. Hoy más que nunca es necesario blindar las pensiones en la Constitución. Por eso nosotros también pedimos un candado para las pensiones. Quiero desde aquí apoyar la campaña de la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones. Desde CEOMA seguimos pensando que las pensiones deben incrementarse todos los años según el IPC real. Ha llegado la hora de blindar las pensiones en la Constitución. Por eso nosotros apoyamos la campaña de la MERP por el blindaje de las pensiones. Yo también quiero un candado para las pensiones. Apoyo la campaña de la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones porque ahora, más que nunca, necesitamos poner un candado a nuestras pensiones. Es el momento de blindar las pensiones en la Constitución. Por eso, apoyamos la campanya de la MERP. Celebrant Sant Narcís i donant tot el nostre suport a la MERP. Ara més que mai blindem les pensions a la Constitució. El futuro de las pensiones y hoy más que nunca queremos poner un candado al blindaje de las pensiones en la Constitución. Exigimos y exijo blindar las pensiones de la Constitución como un derecho fundamental, pensando también en las generaciones futuras. Defendemos que se blinden, que se protejan y que no se recorten ni privaticen las pensiones públicas de nuestro país. Nosotras, las trabajadoras y trabajadores sociales, también queremos un candado para las pensiones. Yo también quiero un candado para las pensiones. Me sumo a la campaña de la MERP para poner un candado a las pensiones. Pongámosle entre todos un candado a las pensiones. Yo también quiero mi candado para las pensiones. Nosotras también queremos un candado para las pensiones. Y yo también quiero un candado para las pensiones. Nosotros también queremos un candado para las pensiones. Por eso, si en alguna ocasión ven en algún balcón o en algún portal ese candado, ahora ya saben lo que es la campaña de la MERP, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones. Veíamos ahí a Roberto Martínez de Nagusiak, que también se unía a esta campaña en la que se pide que entre en la Constitución el derecho y el blindaje de las pensiones como un derecho fundamental. Bueno, y de los más mayores también a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una jornada, lógicamente virtual, que es como se celebran ahora todas las jornadas, que nos ha parecido muy interesante, porque pretende incorporar, de eso se ha hablado, de incorporar la ciberseguridad en las aulas de bachiller y de la formación profesional. Es una jornada organizada por ETEL, que es la Asociación de Centros Abatean de FP de Euskadi. Su presidente es Julen Elgueta. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Julen. Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido esta jornada matinal? Bien, bien, la verdad es que, bueno, hemos cubierto las expectativas con creces. Bueno, han estado por lo menos escuchando hoy más de 60 personas y la verdad es que muy contentos por cómo se ha desarrollado. En principio era una jornada, antes de entrar en materia, dirigido a docentes de FP, a estudiantes o... Sí, a ver, en principio era sobre todo era más bien en principio para profesorado de formación profesional y bachillerato, aunque también para empresa y bueno, y luego al final para todas las personas que de algún u otro modo pues les tienen necesidad o de conocer un poco el mundo de la ciberseguridad, ¿no? La verdad es que hemos generado materiales un poco pensando en todos. Pero incorporar ciberseguridad en las aulas es fácil. A ver, es necesario. Fácil, pues ya veremos, ¿no? Es decir,
Nosotros en principio pensamos en los ciclos de formación profesional, que, bueno, el tema sobre todo de la digitalización en general, ¿no? y de la ciberseguridad en particular, bueno, pues claro, lo que son las programaciones de los ciclos oficiales, de los ciclos formativos, pues lógicamente no lo contemplan, ¿no? Porque esto va a toda velocidad, y tenemos que andar ágiles, vivos en la formación profesional para, aunque la programación oficial como tal no lo incorpore, los centros sí lo hagamos, ¿no? Porque las empresas a las que enviamos nuestros jóvenes lo necesitan ya, y nuestra obligación es que los jóvenes tengan esas competencias. Claro, porque es que dicho así, ciberseguridad, digitalización, el COVID de alguna forma en este aspecto igual nos ha beneficiado, ¿no? Porque nos ha pegado un acelerón en este sentido. Eso es, tú lo dices, un acelerón importante, ¿no? En las empresas y en los centros de formación profesional. Ha venido todo de golpe, y está viniendo todo de golpe. Y además, como esto todavía es una situación que continúa, pues bueno, nos estamos convirtiendo relativamente en expertos pues rápidamente, ¿no? A trompicones, diría yo. Entonces, igual es un momento también está muy bien todo esto y es imprescindible, pero hay que estructurarlo un poco mejor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en principio lo que hemos hecho es generar materiales para que en esa estructuración, que tiene que ser ya para el curso que viene como tal, pues bueno, pues la gente pueda utilizarnos, es para todo el mundo, y la gente que vea bien esos materiales bien, pero es un poco un granito de arena que lo que Etel ha desarrollado. En cualquier caso, me parece que sois pioneros en este sentido, ¿no? Bueno, a ver, no sé si pioneros es la palabra, no lo sé. Nosotros, desde luego, vamos, tenemos ese compromiso, no esquivamos los compromisos. Nosotros lo que queremos es, cuando un alumno, un chico, una chica de nuestros centros salga al mercado laboral, que no sea una rémora para ninguna empresa, por supuesto, pero no solamente eso, sino que además haga de tractor, ¿no? Porque hay empresas que, desgraciadamente, el tema de la digitalización no le resulta fácil, pero al menos que esa persona que contratan, bueno, pues tengan los conocimientos y las competencias para poder echar una mano en esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que no queremos es hipotecar negativamente ninguna empresa, lo contrario. Enviar un chico o una chica que, bueno, tenga unas competencias de digitalización y de ciberseguridad al nivel que le corresponde al puesto de trabajo, y, bueno, pues digan, pues mira, he contratado a una persona de formación profesional y qué bien me está viniendo. Y es algo que tiene muchas posibilidades de dar trabajo a los jóvenes que lo estudien. Es decir, es un sector laboral en crecimiento, en expansión. A ver, tiene como dos partes. Primera, en principio, la ciberseguridad, en este caso, es más transversal de lo que pueda parecer. Efectivamente, hay un mercado exclusivo para técnicos de ciberseguridad, donde cada vez más empresas necesitan ese tipo de puestos de trabajo nuevos, son nuevos, porque eso hace relativamente poquitos años muy poca gente se planteaba esto, ¿no? Entonces, hay un nicho de mercado súper importante para este tipo de programadores, desarrolladores, expertos en ciberseguridad, en digitalización en general, que antes no había y ahora hay. Pero digo lo de transversal porque incluso una persona que está trabajando en una máquina, en fin, de mecanizado en una empresa industrial, que antes exclusivamente se pedían competencias mecánicas, técnicas, claro, ahora esa máquina está conectada con otra y a su vez en Internet, y yo de mi móvil puedo ver un poco lo que está haciendo esa máquina y si la producción va bien o va mal, ¿no? Claro, yo puedo ver, pero cualquiera puede ver, entonces puede haber alguna intrusión o alguna fuga o lo que sea, alguna brecha. Esa persona mecánica que antes le vamos a decir que le formamos bien desde el punto de vista tecnológico, claro, ahora tiene que ser capaz al menos de conocer y de saber si hay alguna intrusión, algún hacker que está no debido, ¿no? Entonces tiene que conocer esa intrusión y tiene que saber hacer, vamos a decir, el primer nivel de frente, y luego, si no es capaz, pues bueno, decirle a la persona experta de la empresa bueno, pues que lo resuelva, ¿no? Esas competencias son transversales, eso vale para la persona que está en mantenimiento, para la persona que está en la banca, en el hospital, en fin, es muy transversal el tema de la digitalización y de la ciberseguridad.
Y por lo que dices es que efectivamente me parece que puede ser una profesión ampliamente demandada, pues por prácticamente pues todos los centros de empresas, que es algo que ya tienen que incorporar ya en su producción, no sé, igual incluso en su día a día. Sí, sí, es decir, incluso aunque haya empresas que aún no se hayan percatado, vamos a decir, que no lo vean como imprescindible, pues por la razón que sea, pues porque tienen que apagar otros incendios, ¿no? Otros más del día a día y tal. Claro, nosotros los centros tenemos el compromiso de, bueno, tú no lo ves ahora, pero yo te voy a preparar una persona que al menos sepa lo básico de digitalización, sepa, en fin, tenga unos conocimientos básicos o no tan básicos, ¿no? De cómo se tratan los datos, toda la información, Big Data y, por supuesto, unos mínimos de protección, de ciberhigiene que se llama. Eso, aunque tú no te des cuenta empresa, yo sí quiero que contrates a una persona que ya me lo agradecerás, bueno, entre comillas, lo de agradecerás más adelante. Hay otras empresas que sí se dan cuenta, pero... Sí. ¿Y incorporar la ciberseguridad va a ser solamente en formación profesional o también en bachiller? Pues en bachiller es más complicado, ¿no? Lo suyo sería incorporarlo en otras etapas más tempranas, evidentemente. Digo que es más complicado porque el bachillerato, pues como todos sabemos, está como más sujeto a la selectividad también y está... A un currículo... es una etapa menos propensa a la creatividad, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues lo puedes enfocar más como asignatura optativa, pero pierde ese carácter transversal, ¿no? Que sí le queremos dar en la formación profesional. Háblame un poco, Julen, de ese proyecto que lideráis, que se llama algo así como Cybersecurity. Sí, es un proyecto que ya termina, es un proyecto de 2 años que termina el mes que viene, en diciembre, y que han participado, bueno, pues centros de formación profesional de 6 países europeos, algunos como Estonia, por ejemplo, que es un país referente en ciberseguridad en Europa, y bueno, pues han colaborado, pues eso, profesores y alumnos de centros de formación profesional en la generación de estos materiales, ¿no? Y bueno, pues se ha chequeado con las empresas de cada país. Aquí en Euskadi han participado, bueno, ETEL, y por ETEL han participado 2 centros de formación profesional, uno en Vitoria, en Ipite, y otro en Vizcaya, en Marista, de Durango. Y bueno, pues 2 años de trabajo y ha dado como resultado, pues eso, la generación de 13 retos en inglés, ahora están en castellano y próximamente estarán en euskera también. Entre los centros de ETEL has citado Maristas, en Vizcaya tenemos también el Centro de Formación Somorrostro, el Centro Salesianos, San Viator. Cuéntanos un poquito la normalidad con la vuelta a las aulas, cómo se está desarrollando todo este curso escolar. Bueno, pues mira, la verdad es que mucho mejor de lo que esperábamos. Y no lo digo simplemente como opinión personal, sino que, bueno, todos los centros estamos diariamente, bueno, además, por supuesto, ya llevamos 3 meses desde el inicio, ¿no? Pues con todo el protocolo de seguridad y tal. Sí que tomamos datos porque diariamente tenemos que enviar unas informaciones al Departamento de Educación y fijaros, a día de hoy concretamente, que es viernes, el porcentaje de alumnado confinado, o sea, que se tiene que quedar en casa pues por diferentes razones, es del 2%. Es decir, el 98% de los alumnos de los centros de formación profesional de ETEL, de los que tú comentabas, por ejemplo, es del 98%. O sea, prácticamente todos los alumnos están de forma presencial, con lo cual nos está ayudando mucho, sobre todo en FP, que es, como sabes, bien práctico, pues a ejecutar las actividades prácticas con prácticamente total normalidad. Ya la última pregunta, y hago mención a un anuncio que precisamente el presidente de Gobierno ha hecho hoy mismo en La Rioja, que es la apuesta por la formación profesional. La respuesta, Julen, sería, ¿ya era hora
¿O está la formación profesional ya suficientemente reconocida en el sistema educativo vasco y español? Voy a empezar por el vasco. Yo creo que todo es mejorable, evidentemente, pero yo creo que la formación profesional en Euskadi tiene una tradición y un arraigo importante y tenemos mucho camino recorrido. Yo creo que por parte de la sociedad tiene un prestigio importante. Como digo, todo es mejorable y en ese empeño estamos todos los días. Yo creo que en el resto del Estado la situación es otra diferente. Lo digo además con conocimiento de causa porque ahora, concretamente la ministra Isabel Celaá está, la secretaria en este caso de Estado de Formación Profesional, Clara Sanz, está redactando lo que será la primera ley de formación profesional del Estado y estamos participando, al menos estamos opinando, aportando lo que para nosotros, o en nuestra opinión, pues tiene que estar en esa ley, no puede faltar en esa ley, pero yo creo que son dos estadios diferentes. Sí. El prestigio en otras comunidades del Estado ni se le acerca a la que tenemos, por suerte, en Euskadi. Y así queremos seguir, incluso lo que te digo, mejorar, porque todavía nos falta también recorrido para prestigiar aún más, porque yo creo que nuestras empresas, y además ahora, necesitan mucho de los cualificados, las personas cualificadas que les enviamos de FP. Sí, coincido con lo que acabas de decir, Julen, que la formación profesional está muy bien valorada y salen grandes profesionales, pero bueno, nunca hay que poner el listón, siempre hay que ponerlo un poquito más arriba, que irá en beneficio de todos. Julen Elgueta, el presidente de TEL, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y suerte con esta labor de ciberseguridad allí en las aulas. Gracias a vosotros. Hasta cuando queráis. Gracias, muy buenas tardes. Precisamente se lo decíamos, presidente de Gobierno, hoy ha estado en La Rioja, ya saben que va visitando las diferentes comunidades autónomas para presentar este plan de recuperación económica, de resiliencia, hablar de los fondos europeos, hace un repaso más o menos de lo de siempre y en cada comunidad hace algún anuncio. En La Rioja hoy ha hecho 3. Primero vamos a escuchar los 2 primeros. Uno, precisamente, es el tema de la formación profesional, de la apuesta que va a hacer el Gobierno con la creación de 200.000 nuevas plazas de FP en 3 años. Y además, también ha dicho, segundo anuncio, la apuesta por el sector de la hostelería con nuevas ayudas que se complementarán con las ya existentes. Y les anuncio algo también importante, porque creo que hay un sector, que es el sector Horeca, la hostelería, la restauración, la cafetería, que está sufriendo y mucho las consecuencias de esta pandemia, y es que el Gobierno aprobará próximamente en Consejo de Ministros medidas que complementen a las medidas que ya están tomando las comunidades autónomas y también los ayuntamientos para proteger a este sector principalmente dañado como consecuencia de las restricciones sociales que tenemos que abordar a nivel territorial para poder contener la pandemia. Y por eso también constituimos, en ese ánimo que tenemos de dialogar con los agentes sociales, constituimos el pasado lunes la Mesa de Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia, que servirá de cauce regular para concertar con los agentes sociales, es decir, los empresarios y los sindicatos, el seguimiento del plan, su desarrollo y la aplicación durante los próximos 6 años. Porque, insisto, no tenemos tiempo que perder. Y vamos a unificar la formación del sistema educativo con la formación profesional para el empleo y de este modo vamos a conseguir reforzar la formación dual y las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral, para que la formación a largo plazo de la vida sea una de las realidades que mejore precisamente la empleabilidad, la calidad en el empleo y en consecuencia también la competitividad de las empresas y el desarrollo económico en nuestro país. Por tanto, educación, educación, educación y una apuesta decidida por la formación profesional que venimos ya durante estos últimos 2 años impulsando, pero que vamos a consolidar definitivamente ese plazo o ese salto, mejor dicho, durante los próximos 3 años. Fíjese, el objetivo es ambicioso, pero muy necesario en nuestro país. Queremos crear 200.000 nuevas plazas en formación profesional en los próximos 3 años. Queremos actualizar los títulos, como estamos haciendo ya. Queremos crear otros nuevos ligados a sectores emergentes, como estamos haciendo ya, vinculados con la robótica, con el Big Data, con la industria inteligente. Lo que queremos hacer es desplegar un plan también para acreditar las competencias básicas a profesionales de más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras. Y atentos al siguiente anuncio, que sería
el tercero y último que ha dado en La Rioja y que se refiere a la vacunación. Él ha denominado Pedro Sánchez vacunación masiva contra el COVID, un plan que va a presentar el martes, que tiene por objetivo que una parte importante de la población se vacune en el primer semestre del año 2021. Sánchez además dice que España será el primer país junto con Alemania de la Unión Europea en tener un plan completo de vacunación. Y es que nuestro país, España, será el primer país de la Unión Europea junto con Alemania en tener un plan completo de vacunación. Hemos estado trabajando desde el mes de septiembre en este plan de vacunación. Lo vamos a presentar el próximo martes en Consejo de Ministros. ¿Estamos preparados? Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. Bueno, pues ya lo han escuchado. Estaremos atentos al Consejo de Ministros del próximo martes, como seguiremos atentos al debate y aprobación de los presupuestos generales del Estado. Contarán con seguramente con los votos a favor de Euskal Herria Bildu, y cada vez está más cerca que el Partido Nacionalista Vasco vote a favor de estas cuentas. Esta mañana el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha explicado que se han tenido en cuenta por parte del Gobierno de Madrid algunas de las peticiones que pedía el Grupo Vasco, por ejemplo, que se va a eliminar el impuesto al diésel, que se van a destinar 50 millones de euros para la máquina herramienta, 6 millones más para el soterramiento en Zorroza, y que va a haber un aporte, volvemos, un aporte económico para la formación dual. Es anunciarles un avance, en nuestra opinión importante, en las negociaciones para la aprobación de una serie de enmiendas, la eliminación del impuesto al diésel, 50 millones para un plan renove de máquina herramienta, 6 millones para el soterramiento de Zorroza en Bilbao, una obra largamente demandada, y la creación de una nueva figura contractual en el desarrollo de la formación dual universitaria. Es un primer paquete de medidas que hemos acordado, que consideramos importantes y que posibilitan seguir discutiendo y seguir profundizando en una senda de entendimiento y ampliarlo a otra serie de enmiendas. Esperamos que estos acuerdos sean ya introducidos pues en la ponencia que se va a celebrar hoy, o si no, en su caso, en las votaciones, debates y votaciones que va a haber en la Comisión de Presupuestos de la semana que viene. Insisto en que esto no significa que haya un acuerdo para la aprobación presupuestaria definitivamente por parte del Partido Nacionalista Vasco. Ven a visitar la completa exposición de muebles Eguzquiaguirre y déjate fascinar por su amplia selección, tanto en mueble clásico como moderno, ajustado a tus necesidades y a las de tu hogar para que les des el toque de elegancia y comodidad que siempre deseaste. Ven a Muebles Eguzquiaguirre por su variedad de modelos y por sus precios, y verás que amueblar tu hogar no cuesta tanto. Anda, Marta, ¿qué tal? Buenos días, vecino. Oye, ¿y esa mascarilla que llevas? Son las nuevas mascarillas Protect Mask, fabricadas en España, que además de ser súper cómodas, tienes un montón de modelos para elegir. Pero son muy caras. Para nada, salen más económicas, porque las puedes lavar hasta 20 veces sin perder ninguna de sus propiedades. Entonces son mucho más seguras. Claro, las mascarillas Protect Mask son mascarillas homologadas, fabricadas bajo todos los parámetros de seguridad. Además, tienen 3 capas. Una capa exterior de 70% algodón y 30% poliéster. Una capa interna, que es un filtro de polipropileno, y la capa que está en contacto con la piel, 100% algodón. Entonces, ¿qué hago para elegir el modelo que más me gusta? Las mascarillas Protect and Mask tienen una gran variedad de modelos, tanto para adultos como para niños. Madre mía, Marta, según me lo estás vendiendo, ¿dónde puedo comprarme una? 3 mascarillas Protect and Mask, más una de regalo al precio que aparece en pantalla, con gastos de envío incluidos.
Elige entre los packs que te proponemos y realiza tu pedido. A las primeras 25 llamadas les regalaremos una mascarilla Protect and Mask. Puedes personalizar el pack visitando nuestra página web. Protect and Mask elabora sus mascarillas homologadas con tejidos reutilizables, tanto para adultos como para niños. Elige ya las mascarillas Protect and Mask que más te gusten y llámanos. Para otras cantidades y personalización, contacte con el número que aparece en pantalla. Pague sus mascarillas mediante tarjeta de crédito. Está claro, unas mascarillas con tanta calidad y seguridad solo lo pueden ofrecer Protect and Mask. Pues sí, porque vamos a tener que usar mascarillas hasta el año 2021 por lo menos. Bueno, y entre tanta información es el momento de relajarnos un poquito, de escuchar otro tipo de recomendaciones que nos ayuden a afrontar con buena salud mental todo lo que estamos viviendo estos meses. Así que saludamos y lo hacemos efusivamente a Germán Cortázar, psicólogo clínico. Arratsaldeon, Germán, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy bien, cuidándonos mucho y pasándolo lo mejor posible, que de eso se trata, ¿no? O sea que muy bien. Pues efectivamente, porque no hay novedades, ya lo acabamos de escuchar, en principio nos portamos bien, pero tampoco está como la cosa como para echar las campanas al vuelo. Germán, tenemos un término que no sé muy bien cómo marcarlo. ¿Qué es esto de la insensibilidad psíquica? Vale, es algo que suena muy rimbombante, pero luego vas a ver que es más normal de lo que parece. Vamos a ver, si hablamos de insensibilidad física, si no tenemos insensibilidad en la piel, es por ejemplo cuando estamos anestesiados, ¿no? Si nos pinchan o nos cortan, no nos duele, es decir, no tenemos sensibilidad a esos estímulos físicos. Bien, el problema que estamos viendo en todos los temas de salud mental es que está empezando a notarse una insensibilidad psíquica, es decir, que muchas de las cosas que oímos, sobre todo con las relacionadas con el coronavirus y con la pandemia de la COVID-19, es que estamos empezando a estar insensibles. Y te voy a poner un ejemplo. A ver, ¿qué sentimos ahora cuando a diario oímos esa cantidad de muertes? Casi no sentimos nada. Uy, Germán, que te perdemos. Al principio. Hola, Germán. Vamos a ver. Una cosa, ¿Cómo tienes la banda ancha en casa? ¿Cómo tienes la banda ancha? ¿O en la consulta? No sé dónde estás. Creo que la tengo bien. Yo creo que bien. Ahora ya te veo bien. ¿Me ves? Vale. Ha habido un momento de apagón. Vale, estamos hablando de esta insensibilidad psíquica que de alguna forma, para que todos entendamos, que igual nos estamos volviendo insensibles ante... Eso es. Fíjate, por ejemplo, hoy no sé el número de muertos exactos que ha habido, ¿no? Pero de fallecidos por la pandemia. Ya no hablo del resto de fallecidos, que también en otros aspectos nos volvemos insensibles. Por ejemplo, pensemos cuando oímos hablar de una guerra, ¿no? Estamos oyendo hablar de guerras, ahora ha estado la guerra de Armenia, están las guerras de África, y es que nos quedamos totalmente insensibles. Es como que ya de tanto oírlo, es como el que oye llover, no nos afecta psicológicamente. Y en cuanto a la COVID-19, creo que nos está pasando algo parecido. Estamos empezando a que no nos afecte casi nada de lo que oímos. En la primera ola, acuérdate, en marzo, en abril, en mayo, oíamos cada día que había 500 muertos, 400 muertos, y se nos ponían los pelos de punta. Nos afectaba, nos entristecía, y realmente lo sentíamos como algo muy grave y lo sentíamos con mucha intensidad emocional. Creo que ahora, y por eso está ocurriendo parte de lo que está ocurriendo, que es la relajación un poco de todas nuestras precauciones, es porque ahora lo oímos y es que nos quedamos totalmente insensibles. Pensemos, 400 muertos diarios, 300 muertos diarios, es una barbaridad. Como si fuera uno solo, es una barbaridad. Y ya lo oímos y es que ya ni lo escuchamos. Repito, yo no sé cuántos ha habido esta semana. Es que, entre comillas, ya ni hago caso a eso. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que nos volvamos más duros, que nos volvamos más insensibles y que entonces todo esto nos empiece un poco a pasar de largo. Como si en el lenguaje de la calle nos empiece a resbalar. Y entonces vamos a relajar las medidas de seguridad, nos vamos a soltar mucho más en todo lo que hacemos, porque es que esto está empezando a dejarnos de afectar emocionalmente. Hablo de las noticias, Sí. De las noticias, de los datos. Hay además tal aluvión de datos que estamos empezando, pues eso, a tener una insensibilidad a que no nos afecte. Y de verdad que no vamos a caer en eso, porque eso nos deshumaniza.
Si dejamos de sentir, si dejamos de tener emociones, dejaremos de ser personas, pues, con lo que caracteriza a una persona, que son sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. Y si todo esto nos volvemos insensibles, nos volvemos un robot. Y en eso no vamos a caer. Primero, porque perderíamos toda nuestra capacidad emocional. Y segundo, porque eso va a hacer que relajemos nuestras medidas de seguridad y en vez de ir a mejor, que es lo que estamos todos los días peleando, para ir a mejor vamos a ir a peor. Ya, entonces caer en esa insensibilidad es peligroso, pero por una parte es normal. Es normal. Sí, normal y anormal son unos términos un poco extraños de matizar hasta dónde llega lo normal y lo anormal, pero lo que sí podemos decir es que es habitual, porque de hecho nos está pasando a muchas personas y como yo decía hace un momento, pasa en otros ámbitos. Pensemos, oímos terremotos, oímos maremotos, oímos tsunamis, oímos guerras, la cantidad de guerras que hay en el mundo, oímos accidentes, oímos matanzas, y es que es como que nos quedamos igual, porque como estamos oyendo tanta mala noticia, es como que nos estamos anestesiando emocionalmente. Esto es una metáfora, no es exactamente una anestesia, pero nos estamos anestesiando emocionalmente, y eso es muy peligroso, porque vamos a perder nuestra esencia humana. Y en el caso ahora de la COVID-19, encima vamos a relajar nuestras medidas de seguridad y vamos a fomentar que haya más contagios y vamos a fomentar que quizás o nosotros o las personas que queremos enfermemos, que eso no lo queremos. Pero esa insensibilidad se rompe si quien cae enfermo o va a una UCI o fallece es alguien cercano. Claro, es alguien cercano o si vemos realmente noticias un poco más cercanas. Han cambiado ahora, bueno, por supuesto, si tenemos a alguien cercano, a todos nos toca más directamente. Y eso sí que va a hacer pues, que realmente nos activemos otra vez emocionalmente, ¿no? Y luego, en cuanto a las noticias cercanas, está empezando una campaña, creo que empezó ayer o hoy, no sé si es del Ministerio, no sé de quién es, en el cual nos están empezando a mostrar imágenes un poco más crudas. Porque hasta ahora no nos mostraban imágenes, nadie hemos visto a los enfermos en los hospitales, no hemos visto el estrés que hay en los hospitales, en las urgencias, en las unidades de tratamiento y van a empezar a sacarlas. Es un poco para desanestesiarnos emocionalmente. Efectivamente, acabamos de verla hace, yo diría que una hora en la primera parte del programa, es una campaña de concienciación que ha puesto en marcha el Gobierno vasco, el Departamento de Salud, con imágenes reales de la UCI. Realmente son 30 segundos, pero bueno, sí que impacta el ver a una persona allí en la UCI, cómo están los sanitarios. Al final tenemos que, o tienen que llegar a ese nivel, ¿no? Claro, tenemos que llegar a ese nivel, igual que se llegó, pues por ejemplo, con las campañas antitabaco, ¿no? Con las fotografías que salían las cajetillas de tabaco, con los accidentes de tráfico, que regularmente nos cambian las campañas y nos ponen imágenes muy duras. Pero que el peligro de eso es que enseguida nos anestesiamos otra vez. Yeah. Es decir, rápidamente, ahí podemos ver alguna de las imágenes, ¿no? que estés viendo. Ver eso, ver tanto al paciente, que esas piernas son de una persona de verdad, y a esos profesionales trabajando así, va a hacer que nos desanestesiemos. El problema, ¿sabes cuál es? Que rápidamente nos volvemos a inmunizar. Rápidamente volvemos a verlo como algo normal y rápidamente van a tener que cambiarlo y van a tener otra vez que mostrarnos otras cosas que nos saquen un poco de este acostumbrarse emocionalmente a ver eso. Por eso las campañas de tráfico cambian cada 6 meses, porque luego te acostumbras. Igual que ahora nos hemos acostumbrado a oír cada día noticias sobre muertes y es que parece que nos están hablando de números y las muertes son personas. Germán, desde el punto de vista emocional, esta prórroga que han hecho hasta el 10 de diciembre de las medidas restrictivas, ¿cómo lo vemos? O sea, en términos generales, ¿nos va a angustiar o bueno, pues nos hemos acostumbrado también, así que tírame ya. También hay una anestesia en cuanto a eso. De hecho, lo que todos dijimos ayer, cuando vimos las noticias o cuando las hemos visto hoy, es yo esto ya lo sabía. Está volviendo a pasar lo que pasó en marzo, en abril, que cada 15 días eran 15 días más. Ahora ha vuelto a pasar exactamente lo mismo. Es decir, ahora ya casi nada nos pilla de novedad. Entonces, eso, bueno, yo creo que todos estamos pensando en que esto estaba planeado
en que todo esto ya nos lo esperábamos. Yo es una de las cosas que más oigo y que incluso que más digo, si esto ya lo sabía yo. No es que seamos más listos que nadie, sino que es que esto ya lo sabía yo. Pero es verdad que si esto se vuelve a alargar, va a generar otra vez esa costumbre emocional, va a generar que nada nos importe, que todo nos da igual, incluso que nos desesperemos, si esto pues no acaba pronto. Por eso nos meten una noticia buena, nos hablan de que esto es hasta el 10 de diciembre y luego nos dicen un poco que la vacuna está muy avanzada. Nos dan una de cal, una de arena, nos equilibran y así nos van manteniendo emocionalmente, lo cual no me parece mal, ¿eh? No me Ya, parece mal. pero a ver si van a ser psicólogos ahora también los políticos. Toma, te doy una de cal, toma, y ahora te anuncio la vacuna y ya con el plan. Pues esto nos parece un poco broma, pero tú no sabes la cantidad de psicólogos que habrá asesorándoles para cómo hacerlo. Nada es casualidad, ¿eh? Igual que en otras cosas hay grandes asesores psicológicos, pues porque no es lo mismo que salga un político o incluso el presidente o el Lehendakari, quien sea, con una cara de susto y totalmente agobiado y transmitiendo que vamos a morir, que salga relajado, que salga tranquilo, que salga cada 15 días dándonos noticias muy aplazadas, muy mezcladas con un esperanzador. Todo eso, seguro que hay un equipo de psicólogos detrás que está pues influyendo en la manera también de darnos la información y de transmitirnos todo lo que estamos haciendo, porque es muy importante también mantener la calma social y la calma psicológica. ¿Cómo influirías en los jóvenes que están haciendo botellón, 200 juntos, saltándose el toque de queda y apelando un poco a esa juventud y rebeldía que va con la edad y se saltan todas las normas? No solo los jóvenes se saltan las normas, también los adultos se saltan o nos saltamos las normas. Pero ¿qué les diría a los jóvenes? Les diría que tengan una carga de realidad, que realmente vean que esto no siempre les pasa a otros. Esta es una fantasía que se tiene con la adolescencia o con la juventud, ¿no? Que es como que a ti nunca te pasa nada, las cosas siempre le pasan a otros. Y las cosas no siempre le pasan a otros. A veces nos pueden pasar cerca. Les diría que tienen padres, tienen abuelos, tienen tíos, tienen personas que pueden enfermar. Ellos es difícil porque, aunque solo sea por estadística, sabemos que no enferman mucho, pero pueden enfermar. Pueden enfermar ellos y las personas a las que quieren. Y les diría que piensen en el sentimiento de culpabilidad que tendrían si ellos consideran que han contagiado a una persona que quieren. Imaginemos, les podemos decir, tú has estado en un botellón, has estado con tus amigos sin las medidas de precaución y mañana tu abuelo, tu abuela enferma y fallece. ¿Cómo te ibas a sentir si pasa eso? Hay que hacer un ejercicio de imaginación, emocional y de hacerles ver que el sentimiento que tendrían de culpa sería horrible. Entonces, ¿eso cómo se previene? Teniendo cuidado, teniendo precaución y haciendo las cosas lo mejor que se pueda para cuidarnos a nosotros y a los que queremos. Y finalmente también un consejo, recomendación para la gente en general, pero cada vez es que se está deprimiendo más con esta situación. Sí, además no sabes en qué medida. Todas las depresiones, las ansiedades, la angustia, el estrés, está aumentando cada día más. ¿Por qué? Porque esta tensión mantenida, pues claro, nos va pasando factura. No es lo mismo estar tenso 2 meses, inquieto, incierto, que estar 4, que estar 8, que cuando estemos 15, porque quedan meses. Lo que les diría es, y nos diría a nosotros mismos, que yo también me lo tengo que repetir a mí mismo, que esto se va a acabar, que esto no es eterno, que esto tiene fin, y que no sé dentro de cuándo, esto lo contaremos como algo que nos pasó. Ahora nos está pasando, pero dentro de, esperemos, relativamente pronto, esto se habrá acabado, volveremos a nuestra vida normal y somos actores en positivo de que esto vuelva a la vida normal. ¿Cómo? Haciendo las cosas bien. Haremos que esto vuelva a la normalidad lo antes posible. Y esto se va a acabar. No hay duda que esto se va a acabar. Lo que no sé es cuándo. No me lo preguntes, que te veo. Ya. No te voy a pedir fecha. Esto no sería como una obra. ¿Y cuándo termina la obra? Esto no se sabe. Eso se parece. Vale, en esto hay muchos más factores. Hay un desconocimiento científico que se está pues investigando cada día, con lo cual, bueno, pues todavía hay mucho que aprender. Pero que se va a acabar es seguro. Y el día que se acabe, habremos superado esto, estaremos otra vez bien y volveremos a abrazarnos, a querernos, a tocarnos
y a todo lo que nos hace tanta falta. Pero de momento tenemos que aguantar. Yo me quedo con lo que comentamos también el viernes pasado, sí, que lo he repetido durante toda esta semana y lo volveré a hacer este fin de semana y la próxima, es lo positivo. Claro. Esta posibilidad de dar largos paseos, claro, de saludar a gente, aunque no, de disfrutar del tiempo, aunque llueva. Aunque llueva. Y Mira, de ver espacios que nunca me había dado por verlos, por ejemplo. Claro, y de disfrutar de otra manera, y sobre todo, yo también creo que ayuda si comparamos con la situación de la primera oleada, ¿no? A ver, cuando ahora estamos dando un paseo, y eso nos parece muy soso y nos parece muy aburrido, y no paramos todos de decir qué rollo, que lo máximo que puedo hacer es pasear, piensa cuando en abril no podías hacer nada. Y lo único que puedes hacer era estar en casa. Ahora puedes ir a hacer muchas cosas, no todas las que queremos, pero podemos hacer cosas. Veamos lo positivo y veamos que el fin va a llegar. Ya verás cómo sí. Eso es, y el fin está también en manos de todos nosotros, que somos también muy, muy responsables de que esto acabe cuanto antes, porque no le voy a preguntar a Germán fecha. No. Porque me puedes preguntar pequeños trucos para estar más animados, pero no me preguntes por el futuro, que no soy adivino. Bueno, pues venga, pues sí, pequeños trucos para estar animado. Mira, no se me había ocurrido esta pregunta, oye. La hacemos cada viernes y de verdad, hoy vamos a quedarnos con lo positivo y vamos a quedarnos con no volvernos insensibles, con pensar que somos humanos, que tenemos emociones y que no es malo sentir emociones. En realidad yo creo que es bueno, es lo que nos hace humanos. Así que vamos un poco, no voy a decir a sufrir, y a la vez que oigamos la cifra de muertos ponernos a llorar, pero sí vamos a pensar que eso es una realidad que está ahí y no a que lo oigamos como el que oye llover y nos quedemos tan inmunes como si no lo hubiéramos oído. Eso es, apelamos un poco a nuestra sensibilidad. Claro. Germán, disfruta del fin de semana Claro y en general de toda la semana. Con Claro COVID o sin COVID, seguiremos adelante. Procuremos que no lo tengamos, pero de momento vamos a disfrutar, que parece que estamos sanos, y vamos a disfrutar de todo lo que tenemos alrededor. Eso es. Gracias por estar con nosotros. Un beso muy fuerte, Germán Cortázar. Gracias. Hasta el próximo viernes, nuestro psicólogo de cabecera. ¿Dónde nos vamos ahora? Ah, sí, hombre, el consejero de seguridad. Ya saben que se llama Josu Erkoreka y ha hablado del tema de las labores que se están llevando a cabo en Zaldívar, ya saben, en la búsqueda del cuerpo de todavía una de las personas que queda ahí abajo tras el desprendimiento de este vertedero de Zaldívar. Hoy lo que ha comunicado es que han finalizado las labores en la zona prioritaria en la que se venían trabajando desde el mes de octubre. No han encontrado y en breve comenzarán en los trabajos de desescombro en la zona colindante. Hace unas semanas iniciamos y anunciamos la búsqueda en la zona B1A, que consideramos prioritaria, y así lo expresamos en aquel momento, porque era el lugar en el que Joaquín Beltrán fue visto por última vez. Lógicamente nadie tiene garantías de que en el momento en el que se produjo el derrumbamiento se encontrara en el lugar en el que fue visto por última vez, ¿no? Pero era lógico que la búsqueda empezara ahí, ¿no? Prácticamente la búsqueda en esa zona, en ese lugar, puede darse por concluida. Por tanto, estamos acondicionando ahora el espacio para poder ampliar la búsqueda a las zonas colindantes, ¿no? A la B1B y a la B4 Sur, que son las colindantes en ambos lados de la B1A, que era la prioritaria, porque, lógicamente, durante el tiempo comprendido entre el momento en el que fue visto Joaquín Beltrán por última vez y el momento en el que se produjo el movimiento de tierras, podía haberse desplazado en alguna de las dos direcciones y, por tanto, podría encontrarse en cualquiera de las dos que acabo de señalar, ¿no? Por tanto, insisto, en la zona B1A los trabajos se han venido desarrollando durante las últimas semanas con el rigor habitual, con los niveles de exigencia y los escrutinios habituales, y en este momento casi podría darse por concluido, ¿no? Por tanto, estamos ya acondicionando el espacio, el entorno, para poder iniciar la búsqueda en los espacios colindantes, que son el B1B y el B4 Sur, ¿no?
Un trabajo que llevará semanas en función de la meteorología también, porque el factor meteorológico es muy importante en la duración de los trabajos, ¿no? Y estas imágenes que ven ahora corresponden a la entrega de los premios de literatura en el Azkuna Centro A de Bilbao. En este acto, además de homenajear a los premiados, se han leído fragmentos de los trabajos que han sido galardonados. Los ganadores de este año en literatura en euskera, Carmen Lejayo; literatura en castellano, Aisa de la Cruz; literatura infantil y juvenil en euskera, Íñigo Astit; y traducción literaria al euskera, Idoia Santa María. Además, también premios para ilustración de obra literaria para Miren Asiaín, ensayo en euskera, Usue Alberdi, y ensayo en castellano, Borja Barrague. Bingen Supiría era el encargado de hacer la entrega de estos premios. Creo que estos premios Euskadi de literatura son una buena oportunidad para recordar cuestiones como la importancia de la creación o la de los derechos intelectuales y el de la responsabilidad que todos, instituciones, industrias y audiencia en general, tenemos en su respeto y defensa. Es también una buena oportunidad para recordar la importancia que la edición, la afición, la educación o el gusto por la lectura pueden tener en nuestras vidas. La lengua y la lectura, la capacidad de comprensión y concentración, el disfrute, el conocimiento, la evasión, la reflexión o el espíritu crítico son consecuencias o experiencias que se derivan del ejercicio de la lectura y nos ayudan a sentirnos mejor. Pensamos que la convivencia con el virus, a la que nos vamos a ver sometidos y obligados durante algunos meses, nos pide también vivir con cierta normalidad y nos invita a hacerlo de forma segura, de manera que sean compatibles, por un lado, el mantenimiento de las normas de seguridad básicas para evitar los contagios y, por otro, el desarrollo de algunas actividades sociales como este acto cultural. En Euskadi hemos entendido que se puede practicar la cultura de forma segura y es lo que hemos intentado hacer con muchas dificultades desde el pasado día 1 de junio de forma modulada, continuada y sostenida. Tenemos cita deportiva en Tele7 el domingo a las 12 con el equipo de rugby de Bilbao. Y el Ayuntamiento de Bilbao tiene ya sus dos primeros Instagramers oficiales. Han sido los ganadores del concurso puesto en marcha por la entidad local, cuya labor a desarrollar desde noviembre y hasta mayo va a ser elaborar sendos vídeos en el que expliquen a los jóvenes cómo disfrutar de su tiempo libre y todas las actividades culturales y de ocio que hay para los jóvenes. Y los ganadores y los Instagrams, por tanto, oficiales son Miriam Lujua, de 21 años, y Eleder Iglesias, de 19. Kaixo, ni Miriam naiz eta aurtengo Instagramerra izango naiz. Miriam Lujua dut izena, 21 urte ditut eta Bilbokoa naiz. Lehen hezkuntzako graduan abil ikasten eta aurten azkenengo urtea ikasten ari naiz, musika irakaslea izateko. Pianoa, gitarra eta ukelelea jotzen dut. Baina batez ere, abeslaria naiz. Pero también soy coordinadora de cultura en una asociación de Erasmus llamada SN, para todos los Erasmus que vienen a Bilbao a estudiar. Beste urteetan egin den bezala, nire lana zuek informatzea izango da, baina
zertaz informatzea? Bilbon dauden ekintza kulturalaz, gazteontzako. Ahora estad atentos al Instagram de @bilbaogazte para no perderos nada. Agur! Hau lagunon zer zarete, ongi etorriak neizena Eleder Iglesias da, 18 gaztea naiz eta Bilbao Gazteko Instagramer ofiziala izango naiz aurten beste pertsona batekin, baina hobeto, igual hau hobeto asaltzeko beste leku batera goaz, momentu bat. Eta bueno, orain bai, non gaude, esango duzu Eleder, Karibera joan zara, ez Kariben ez gaude, onago mesedez, onago. Orain bai, gure udalera etorri gara, Bilboko udalera, Bilbao Gaztek hemendik aterako dituen ekintzak guztiak asaltzeko hurrengo hietan, hemendik gauteko diren guztia argitaratuko dugu Instagram bitartez. Recuerda que Bilbao Gazte no solamente considera que el COVID sea un virus, es una oportunidad para crear cultura, para seguir creando cultura en el momento tan crítico en el que estamos. La C, sin duda, de cultura, la O, de ocio, la V, de visibilidad, la I de ilusión y la D, como no, de diversión, porque es lo que hace falta, divertirnos con la cultura para que podamos seguir con ella adelante. Siempre con seguridad, pero siempre cultura adelante. Aurrera kultura, hemen txongo gara, dana publikatzeko. Eskerrik asko. Bueno, pues aurrera cultura, ahí tenemos a los Instagrames, jóvenes Instagrames de Bilbao. Vamos a terminar con la conmemoración del Día Universal de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Hoy 20 de noviembre y el Gobierno vasco impulsa la futura Ley de Derechos de Infancia y Adolescencia, en un acto que se ha desarrollado con la presencia de la consejera de Igualdad Beatriz Artolazábal, también con la presencia de la coordinadora de UNICEF del País Vasco, Elsa Fuente, y el director de Innovas, de Gocho Bernaola. Se ha hablado de la Convención de los Derechos de los Niños y de cómo se va a desarrollar un programa piloto de promoción de la participación infantil en las políticas locales en la comunidad autónoma vasca. Con las intervenciones de los protagonistas en este Día Universal del Niño, nosotros nos despedimos. Disfruten el fin de semana, les esperamos el lunes, no nos fallen. Un beso muy fuerte, agur. Cada 20 de noviembre, Naciones Unidas conmemora el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, y es por tanto una fecha muy especial para quienes abordamos las políticas relacionadas con la infancia. Hoy queremos remarcar el compromiso de este Gobierno con nuestros niños, niñas y adolescentes. Vivimos en una sociedad plena de derechos en la que, sin embargo, podemos y debemos seguir avanzando, y lo vamos a hacer. Como os decía, en esta legislatura las políticas relacionadas con la infancia van a tener un peso fundamental, y este Gobierno se ha comprometido a aprobar una ley de derechos de la infancia y adolescencia, y lo vamos a hacer. Será una ley integral, una ley que regulará y desarrollará el sistema de protección, prevención y promoción de la infancia y adolescencia. El departamento que dirijo ya está trabajando en el texto legal y, según el calendario legislativo que aprobamos hace unos pocos días en el Consejo de Gobierno, a finales del año 2021 remitiremos la nueva norma al Consejo de Gobierno para su aprobación. Yo quiero remarcar que, además de esa ley, a finales del próximo año también tenemos previsto abordar una estrategia integral frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia. Una estrategia preventiva de carácter integral que va a abordar la prevención y la detección, así como el abordaje precoz de la violencia. Toda violencia y en todos los ámbitos. También quiero hablaros de otra de las acciones que estamos promoviendo y que nos parece de vital importancia: la promoción de la participación de las niñas y niños y adolescentes. Y en este apartado nos encontramos actualmente desarrollando un programa piloto de promoción de la participación infantil en las políticas sociales, y además lo estamos haciendo en colaboración tanto con Innovas como también con UNICEF, en el que están participando 9 municipios de la comunidad autónoma, 3 por territorio: Amurrio, Agurain y Legutio por Araba, Portugalete, Durango y Gordesola en Vizcaya, y Zumaia, Urretxu y Ataun en Guipúzcoa. Más de 30 municipios mostraron su interés por participar, cosa que agradecemos profundamente. Este proyecto impulsa la puesta en marcha
de un órgano estable de participación infantil en cada municipio y previsiblemente a primeros del próximo año extraigamos ya las primeras conclusiones. En dicho pilotaje contamos, como os decía, con el apoyo de UNICEF, que hoy nos acompaña su coordinadora en Euskadi, Elsa Fuente, y también con Innovask, la Agencia Vasca de Innovación, y por eso está también con nosotros hoy aquí Gotzon Bernaola, que es su director de Innovación Pública. En esta nueva legislatura nos tomamos muy en serio la defensa de todos los derechos para todas las personas y desde esa perspectiva impulsaremos acciones, como veis, no solo para garantizar los derechos de las y los más pequeños, sino también para promover una mejora de su calidad de vida. Y ahora, Gotzon, Elsa beta? No, Gotzon, zurea da hitza. Eskerrik asko, sailburu. Lehenik eta behin, eskerrak Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailari, batzorde honetako gaur ospatuko den batzorde honetan Haurren Irien Sarea proiektua partekatzera konbidatzeagaitik. Bihar azaroak 20 egun garrantzitsua da. Haurren egun unibertsala ospatzen da eta haurren eskubideen adierazpen unibertsalaren eta haurren eskubideen konbentzioaren onarpenaren urteurrenak ospatzen dira. Historiako giza eskubideen trataturik berretziena da. Mundu osoko haurren bizitza eraldatzen lagundu duena eta lagundu nahi duena. Eta horretan ari gara. Haurren Irien Sarea, la Red Vasca de Ciudadanos con la Infancia, es una red de ayuntamientos de Euskadi que hemos promovido desde Innovask, la Agencia Vasca de la Innovación, y en la que participan cerca de 20 municipios para trabajar la participación, el juego y la autonomía de la infancia. Y todo ello como base para que nuestros municipios y nuestras comunidades sean entornos de aprendizaje saludables, participativos e inclusivos, porque lo que diseñamos con la infancia y para la infancia nos vale para todos y para todas. Haurren Irien Sarea es, por tanto, un proyecto de innovación social, también de innovación pública, pero sobre todo es una red de municipios comprometidos que aspiran a transformar la política local y las condiciones de crecimiento de las comunidades a partir del trabajo con los niños y las niñas. Eta bide hau gauzatzeko saretzea esperientziak eta ezagutzak lortzea eta korapilatzea ezinbestekoa da. Horregaitik sustatu genuen sare bat. Porque ofrecer desde una responsabilidad pública condiciones de aprendizaje y crecimiento no es una tarea sencilla. Y por eso los municipios que conforman la red asumen esta tarea desde el trabajo colectivo, activando proyectos con la infancia que nos permiten incidir en 3 dimensiones que consideramos clave en todo proceso de cambio: las personas, las relaciones y las estructuras y los espacios. Pero también desde una responsabilidad compartida por parte de la ciudadanía, organizada y no organizada, el tejido asociativo, educativo, las instituciones, tanto a nivel técnico y político. Todos se están comprometiendo a trabajar en red y tejiendo en red sus comunidades. Pero ha llegado el tiempo del COVID. ¿Y qué nos ha pasado? Muturreko egoera bizi dugu. Erabateko konfinamendutik gaur egungo egoetara bidea egin badugu ere. Bizi dugun egun berria izan da denontzat, agientanentzat ere berria izan da. Erabakiak azkar hartu behar ziren, ziur gabetasunez, eta berriz ere aurrak ahaztu zaizkigu. Ulertzen dugu, mugak eta beldurrak kudeatu behar izan dugu, y no ha sido posible abordar todo de golpe. Y este no poder con todo nos ha llevado a vivir situaciones más evidentes aún de nuestros estilos de gobernanza y de relación con la infancia y las consecuencias y daños de una cultura autocrática y patriarcal. Algunas personas sí hemos salido, algunas hemos podido preservar nuestra intimidad, tomar decisiones. Se nos ha nombrado, se nos ha informado, se nos ha preguntado, pero ha habido otras que han estado a la espera, expectantes, siendo sin ser. Los niños y las niñas y las adolescentes han formado parte indudablemente de esa nueva categoría social. Este tiempo de COVID-19 nos ha puesto en evidencia, pero también nos ha ofrecido un escenario nuevo, la oportunidad de encarar sin remedio la incertidumbre, la necesidad de reinventarnos y la visión sin tapujos de lo que es una persona niña, de lo que necesita y de lo que puede ofrecernos. En este contexto, Haurren Irien Sarea se ha activado y hemos aprovechado esta oportunidad para aprender y proponer alternativas para construir con los niños y con las niñas. Hemos aprovechado para repensar cómo cambiar un modelo que ya hace tiempo queríamos cambiar.
para construir juntas y en colaboración nuevos espacios de desarrollo comunitario, de derecho, de relación, de aprendizaje e innovación con los niños y las niñas y también con los adolescentes. Y de ahí ha nacido Aurrekin, una propuesta de acción. Es un documento que está en la página de aurreniria.org y es una reflexión desde los ayuntamientos de la red, en algunos casos contrastado con los niños y con las niñas de nuestros consejos de infancia de nuestros municipios, pero sobre todo una batería de acciones que pueden activarse a nivel de comunidad y también a nivel local. Con una mirada amplia, pero siendo prácticos. Tenemos mucho que hacer, pero necesitamos sobre todo empezar a hacer. Aurrekin es una batería de acciones que se pueden poner en marcha el lunes. Acciones para testar, acciones para evaluar y que si nos sirven puedan permanecer. La red ha identificado 4 ámbitos de actuación a nivel municipal en los que necesitamos trabajar con la infancia. La información, la participación, el espacio público y las alianzas, sobre todo las alianzas con las personas adultas. Nuestra propuesta es sencilla, es trabajar en estos ámbitos con los niños y las niñas de los consejos municipales de la red Aurreniria en Sarea y, una vez definidas las acciones, promover su puesta en marcha en los próximos meses y compartirla con otros municipios. Son propuestas sencillas, pero factibles, para recuperar la calle, pero preservando la salud comunitaria, para seguir manteniendo la necesaria distancia física, pero sin que suponga una distancia social, para informar y rendir cuentas a la ciudadanía, pero teniendo en cuenta que el lenguaje institucional no llega a toda la ciudadanía. Aurrekin no es algo que debemos tener en el cajón para activarlo en la siguiente pandemia. Aurrekin son procesos que debemos activar y poner en marcha mañana mismo y, si es posible, desde hoy mismo. Es un trabajo de colaboración con aquellos que han estado en la primera línea y siguen estando en la primera línea del desarrollo comunitario, que son los ayuntamientos. Ikus dezagunea, ekintza sortaren bidez, berrikuntzaren bideari ekiten diogun. Aurren alde, zeozer egiteko prest egotea ondo dago, baina ez da nahikoa. Eurekin egin dezagun. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu. Este año, en el Día Mundial de la Infancia y Adolescencia, en UNICEF queremos poner el foco en el impacto que la crisis de la COVID-19 está teniendo en los niños, niñas y adolescentes. Después de casi un año desde que comenzó la pandemia, que ha producido más de 1,3 millones de muertes en todo el mundo, su impacto en la infancia y la adolescencia se está volviendo más claro y cada vez más alarmante. La crisis de la COVID-19 es una crisis de los derechos de infancia. Mientras la pobreza y la desigualdad aumentan, la pandemia ha trastocado los servicios esenciales que garantizan la salud, la educación y la protección de la infancia en todo el mundo. Aunque la pandemia no les afecta de manera predominante, el número de niños y niñas infectados está aumentando en muchos países. Si bien tienden a tener síntomas más leves en comparación con las personas adultas, también se producen casos graves y, en algunos casos, la muerte. Según el informe de UNICEF que presentamos hoy a nivel internacional, titulado «Evitar una generación perdida a causa de la COVID-19», con datos a noviembre desglosados por edad en 87 países, los niños, niñas y adolescentes representan el 11% de los 25,7 millones de infecciones por COVID-19. Son las notificaciones que tenemos en estos 87 países, o lo que supone que 1 de cada 9 casos de COVID es una persona menor de 20 años. Asimismo, las interrupciones en la atención de la salud, la nutrición, la educación, el agua y el saneamiento y los servicios sociales y de protección infantil han sido devastadoras para la infancia y juventud. La pérdida en el aprendizaje, junto al empeoramiento de la desnutrición y una pobreza y desigualdad creciente, amenazan con una generación perdida. Esta interrupción de servicios esenciales, en general, ha afectado en mayor medida a los niños y niñas de familias migrantes o de pocos recursos, a aquellos que viven en zonas rurales, a los hogares monoparentales y a los niños y niñas con discapacidad o necesidades educativas especiales. A nivel mundial, el número de niñas y niños que viven en la pobreza multidimensional, lo que significa sin un acceso a educación, a salud, a vivienda, a nutrición, a saneamiento o agua, se ha disparado hasta los 1.200 millones de niños y niñas y, debido a la COVID-19, se estima que 150 millones de niños y niñas más vivirán en la pobreza multidimensional. En Euskadi, antes de la pandemia, según la encuesta de condiciones de vida de 2019, se situaba en más del 26% la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de menores de 18 años. Hablamos de más de 93.000 niños y niñas. Y en un
4,9%, unas 17.106 personas menores de 18 años en situación de carencia material severa. Esto nos lleva a estar muy alerta, ya que nunca antes tantas familias con niños, niñas y adolescentes se habían empobrecido tan rápido, afectados por la pérdida de empleo de alguno o de todos sus miembros, agravando así la pobreza infantil. Estos datos son, aun siendo el País Vasco, según la encuesta de población activa del segundo trimestre de 2020, una de las comunidades autónomas con menor proporción de familias que se ha visto afectada por la reducción de la ocupación. Como sabemos, en el pico del confinamiento por la COVID-19, las escuelas se cerraron y se interrumpió el aprendizaje del 91% de los estudiantes en todo el mundo. La pandemia ha dejado al descubierto y exacerbado las profundas desigualdades en el acceso a las escuelas, el aprendizaje de calidad y la conectividad digital. También ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestros sistemas educativos, incluida la falta de preparación para afrontar crisis. Además, cuando los niños y niñas no reciben educación, corren mayores riesgos de explotación, de violencia, abuso y negligencia. Y son los niños y niñas de familias vulnerables, de nuevo, quienes enfrentan la doble carga de perder su educación y de perder la seguridad que la escuela les brinda. Asimismo, existe la necesidad urgente de cerrar la brecha digital. A nivel global, al menos 1 de cada 3 escolares en todo el mundo no podía acceder al aprendizaje a distancia cuando sus escuelas cerraron, lo que puso de manifiesto la falta de acceso a la tecnología digital. A nivel estatal, 100.000 hogares carecen de acceso a Internet. Más de 300.000 progenitores y hermanos y hermanas comparten un único ordenador y alrededor de 1 millón tiene una conexión de calidad muy baja. A todo ello sumamos cómo la salud mental de niños, niñas y adolescentes se ha resentido durante la pandemia. Las preocupaciones sobre el futuro, la pérdida de educación y perspectivas laborales, así como los problemas de salud y las interrupciones de sus redes familiares y de compañeros y compañeras han afectado de manera singular la vida de cada niño, niña y adolescente. Por eso, esta crisis sanitaria, económica, social, sin precedentes, requiere un trabajo conjunto también sin precedentes. Debemos trabajar juntos para asegurar que la COVID-19 no amenace el desarrollo social y económico durante mucho tiempo y debemos apoyar para que las familias y las comunidades sean más resilientes. Debemos aprovechar esta oportunidad para reconstruir mejor y de manera más ecológica, invertir en educación, protección infantil, salud y nutrición para reducir los daños causados por la COVID-19 y evitar futuras crisis. UNICEF hace una llamada a la acción para proteger a nuestros niños y niñas, para mitigar los peores efectos de la pandemia y reimaginar un futuro mejor, recordando que contamos con la Agenda 2030 como hoja de ruta que oriente estos esfuerzos y también con un pacto vasco por las familias y la infancia. Pedimos por ello velar porque todos los niños y niñas puedan aprender, incluyendo la reducción de la brecha digital. Pedimos garantizar el acceso a servicios de salud y nutrición y lograr vacunas asequibles. Apoyar y proteger la salud mental de los niños, niñas y jóvenes y poner fin al abuso, la violencia por razón de género y el abandono. Ampliar el acceso a agua potable, saneamiento y higiene y luchar contra la degradación del medio ambiente y el cambio climático. Impedir el aumento de la pobreza infantil y promover una recuperación inclusiva. Y redoblar los esfuerzos dirigidos a proteger y apoyar a niños y niñas y a las familias que viven también en otros países en situaciones de conflicto, desastre y desplazamiento. Además, en este Día Mundial de la Infancia y Adolescencia, es más urgente que nunca escucharles y tenerles en cuenta. Debemos seguir su ejemplo y comprometernos a trabajar junto a los niños, niñas y adolescentes para reimaginar la reconstrucción en clave de derechos de infancia y adolescencia, o lo que es igual, reimaginar un futuro mejor para todos nosotras y nosotras. Mila esker.